Buenos días con todos. Les saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina. El día de hoy agradecemos su presencia y la asistencia a esta nueva TLIS con el tema de mitos en la alimentación y nutrición en el niño por el Día del Niño Peruano. Conmemorando este día, en este tema vamos a conocer e identificar las creencias comunes que pueden afectar la alimentación adecuada de los más pequeños, junto con una nutricionista licenciada en nutrición. Nos informaremos a detalle de estas creencias erróneas que rodean la alimentación infantil y cómo pueden influir en la salud y el bienestar de los niños. El día de hoy estamos junto con la nutricionista Ana Toribio Trujillo. Ella es egresada de la maestría en nutrición pública, educadora en diabetes, con amplia experiencia en el tratamiento nutricional de personas con enfermedades metabólicas, creadora de contenido digital y cofundadora de la institución Nutrición a Todo Terreno. Le damos la bienvenida a la nutricionista y muchas gracias por participar a todos ustedes. Adelante, licenciada. Al Centro Nacional de Telemedicina y a todos los que están presentes, que nos están viendo ahora por el Zoom y también a todos los que están siguiendo la transmisión en YouTube. Muchas gracias por interesarse en este tema de nutrición y vamos a empezar. Un segundo, tengo que terminar de compartir la pantalla. Ok, muy bien. Eh, Vamos a hablar acerca de los mitos de la alimentación y nutrición del niño. Es bastante frecuente tener preocupaciones en cuanto a la alimentación, ¿no?, de nuestro niño, y también hay algunos aspectos que tal vez pueden influir, como es en el caso de los mitos, ¿no? Y muchas veces nos dicen, hemos escuchado, ¿no?, algunos tipos de consejos que van de generación en generación, que tal vez nos ha dicho alguien que tiene bastantes hijos y nos dice, no, esto de aquí me ha funcionado muy bien y tal vez puede afectar a mi alimentación, ¿no? No sé si esto es cierto, a algunas personas les funciona, a otras no, y sobre todo se da podría decirse en el espacio cuando hay problemas, ¿no?, en los hábitos alimentarios, cuando el niño no está comiendo bien, cuando no está ganando un buen peso, una buena talla, entonces ahí es donde pueden ahondarse más estos mitos, ¿no?, de la alimentación. Muy bien. Entonces, todo esto se da en contexto del Día del Niño Peruano, que se da todos los segundos domingos de abril. Entonces, este es un tema, una fecha importante para poder ver todos los derechos que van a tener nuestros niños y sobre todo el derecho a una buena salud y nutrición. La alimentación en nuestros niños va a tener gran importancia, porque en primer lugar todos sabemos que va a contribuir a un correcto desarrollo, a un correcto crecimiento, ¿no? Voy a poder, junto con los alimentos, hacer de que pueda ir ganando la cantidad adecuada de peso. Voy a ver que también está ganando la cantidad adecuada de centímetros, que está creciendo correctamente, ¿no? Si es que la alimentación es deficiente, entonces puedo ver que tal vez hay problemas en estos aspectos. Y también, no solamente en el crecimiento, sino en el desarrollo, ¿no? En qué tan hábil es para poder realizar algunas tareas, ¿no? Cómo está este desarrollo motor, ¿no?, psicomotriz, el desarrollo cognitivo, etcétera. Todo eso va a favorecer, ¿no?, una correcta alimentación. Y es justamente el momento ideal para la formación de los hábitos de alimentación, que justo lo resalto aquí. Estos hábitos de alimentación, ¿no?, se van a dar desde que uno empieza a convivir con los alimentos, empieza a tener, ¿no?, todo el entorno de la alimentación. Si tal vez en casa veo que mamá o papá no consumen ciertos alimentos, entonces el niño va a aprender de ello y va a evitar el consumo de esos alimentos y lo va a formar como un hábito, ¿no?, como una conducta alimentaria que es adecuada. Tal vez si en casa se suelen consumir o se tiene preferencia para algunos tipos de alimentos en especial, entonces se va a tener también una persona ya en el futuro, una persona adulta que tenga también preferencia por esos alimentos. Es por eso que todos nosotros somos tan diferentes en la conducta alimentaria, ¿no? Habrán visto, por ejemplo, que una persona, tal vez en mi caso, ¿no?, Eh,
me gustan tal vez más los alimentos como por ejemplo el pescado o las pastas, porque tal vez en la infancia se empezó a consumir más esos alimentos, se hacía más en casa. Tal vez a otras personas no les gusta mucho el pescado, no les gustan mucho los vegetales, o por ahí lo que no les gusta mucho la mayoría, por ejemplo, el brócoli o tal vez las aceitunas, ¿no? Porque tal vez en casa no se consumía de forma muy frecuente o por ahí algún miembro de la familia no le gustaba, entonces eso hace que la relación de la comida, en el caso de los niños, se forme de esa manera. Entonces, es el momento ideal para poder formar hábitos que sean correctos, que van a perdurar en el tiempo, ¿no? Sin embargo, hay algunos aspectos, como son estos mitos, ¿no? Las creencias de que tal vez este alimento le va a hacer mejor a mi niño, o tal vez si le doy, le va a hacer daño, ¿no? Ante alguna situación dada, que puede afectar de que yo esté brindando una alimentación correcta o que esté brindando todos los grupos de alimentos. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. He escogido los mitos, las creencias más populares, de los que he escuchado más, de los que han comentado más durante la consulta, porque son aspectos que es necesario que se aclare y que se tenga totalmente, se quede fuera de dudas, ¿no? Acerca de esos puntos. Entonces, empezamos con el primero. No se debe añadir, ¿no?, azúcar y sal a las papillas, ¿ok? Este de aquí es verdadero, ¿sí? No se debe añadir azúcar y sal a las papillas. Muchas veces en la alimentación complementaria, cuando los bebés están empezando a comer a partir de los 6 meses, muchas veces es todo un tema para desarrollar, pero va a empezar de forma progresiva, ¿no? No se va a dar grandes cantidades, un niño no va a comer con tanto apetito, ¿no? En grandes volúmenes. Pero muchas veces a las mamás, a los papás, a los criadores les preocupa ese aspecto y dicen es porque no le estás añadiendo azúcar. Entonces la comida sabe fea, esa papilla, esa mazamorra. O tal vez, ¿no? Esa papilla, ese puré de zapallo que le has dado no tiene sal. Entonces, si yo no lo como, peor lo va a comer el niño. Entonces, tienes que añadirle aderezo, tienes que añadirle sal y se dan ese tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo, la presión de otras personas puede hacer de que la mamá o la cuidadora empiece a añadir, ¿no?, por presión este tipo de productos. Entonces, es importante que al menos durante el primer año se evite dar este tipo de productos porque no son saludables. Posterior a ello, ya que el niño va a empezar a comer de la olla familiar, es decir, de lo que consumen todos, se van a poder incluir, pero en forma moderada, ¿sí? Entonces, no es necesario añadir sal o azúcar. El niño, si no consume, no va a ser por este motivo, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados ya, ¿no?, a ese patrón de alimentación, a esa conducta alimentaria de añadir sal y azúcar a las comidas, pero en el caso de los niños no va a ser necesario porque no tienen esa costumbre, no tienen ese hábito, ¿sí? Es más, añadirle mayor cantidad de azúcar a las preparaciones puede generar otro tipo de problemas, por ejemplo, dentales en el caso de los niños cuando recién están empezando a salir los dientecitos, ¿no? Puede afectar ello. También puede generar al apetito, afectar al apetito, puede generar de que no haya mucho apetito, de que se llenen rápidamente. Entonces, este tipo de preparaciones hechas en casa no se requieren añadir azúcar y sal u otro tipo de añadidos, como por ejemplo aderezos para mejorar el sabor. Todo que sea al natural. Las mismas frutas tienen su propio azúcar, tienen su propio dulce, ¿sí? Y es normal que se puedan incluir. De igual forma, los otros tipos de productos, almidones, como por ejemplo la papa, un puré de zapallo, ¿no? Un puré de zanahoria, de manzana u otros, van a tener su propio sabor y no es necesario añadir algo adicional, ¿sí? Entonces, con esto vemos de que es verdadero. En el siguiente caso, que es algo también bastante común, algo que tiene la creencia, ¿no?, de las fórmulas infantiles, ¿sí? Las fórmulas infantiles van a ser necesarias para un mejor crecimiento y se tiene esa idea, ¿no?, muy metida en la cabeza, en la mente, ¿no?, de que si yo le voy a dar una fórmula a mi niño, va a estar mucho mejor, va a estar mejor nutrido que a comparación de otros niños que no lo consumen y que te están llevando una alimentación normal, ¿no? Y eso es falso, ¿sí? Las fórmulas infantiles, sí,
va a ser como si fuera la comida, se podría decir, va a tener carbohidratos, va a tener lípidos, ¿no? Grasitas, va a tener proteínas, vitaminas y minerales, pero ojo que en muchos de los casos, la mayor parte de fórmulas a base de carbohidratos, ¿sí? Va a tener una alta concentración también de azúcares, ¿sí? En realidad, muchas de ellas deberían tener ese octógono de advertencia que diga altos en azúcares, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho ojo en ese aspecto. Muchas de las fórmulas infantiles se compran de forma libre. ¿Por qué? Porque tal vez, a mi parecer, mi niño no está comiendo bien, o me han dicho tal vez de que no ha ganado mucho peso o mucha talla, entonces alguien me recomienda, yo le di esta fórmula, ¿no? A mi hijito y le ayudó bastante. Entonces, yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, pero no todos los niños van a requerir de las fórmulas. Un niño que tiene un adecuado peso, una adecuada talla, no va a requerir algo extra en el caso de estas fórmulas, ¿sí? Entonces, a menos de que sea indicado por su nutricionista, obviamente, todo eso requiere una evaluación, toda una consulta. No es algo que se compre libremente porque yo creo que le va a hacer mejor o que es necesario que se complemente con una fórmula sí o sí la alimentación. Muchas veces se da también en los casos cuando veo que mi niño no está comiendo, ¿sí? Veo que tal vez mi niño no está comiendo lo adecuado, toda la ración que yo usualmente le daba, está comiendo menos, ¿sí? O veo por ahí que me han dicho de que en este mes no ha ganado la cantidad de peso adecuada, tal vez se ha enfermado, ¿no? Ha tenido tal vez un resfrío, un problema diarreico y no ha ganado una buena cantidad de peso, entonces ya necesita alguna fórmula. Tal vez me lo han recomendado o tal vez por iniciativa propia, yo pienso de que es mejor darle algún tipo de estos complementos, pero no es así. Hay muchos factores por los cuales un niño no va a tal vez comer adecuadamente o podría darse la percepción de que no come. Entonces se tiene primero que ahondar en por qué no está comiendo. Tal vez le estoy dando una cantidad mayor a lo que requiere, ¿no? Se suele pasar eso. Estoy dando tal vez sopa, segundo, fruta, agua, postre, tal vez como yo, pero en la capacidad gástrica de nuestro niño no va a ser posible consumir esos alimentos. Entonces, a mi percepción, puedo decir de que no está comiendo lo que debería. O tal vez se ha enfermado recientemente, he visto tal vez de que le ha dado, ¿no? Un episodio de diarreas o gripe, que es lo más común ahora en estas épocas, y no ha ganado adecuadamente de peso y que no está comiendo muy bien en estas últimas semanas, entonces ya lo primero que pienso es darle una fórmula o qué es lo que necesito, ¿no? Para que pueda comer mejor, para que no pierda peso o que más bien pueda eh, mejorar, ¿no? Nivelarse, cuando no es así. ¿No? Con los estados de enfermedad suele disminuir el apetito y es algo normal, ¿no? Pero se puede complementar con la alimentación, si es que esto no es algo no crónico. Las fórmulas infantiles son útiles, por ejemplo, en el ambiente hospitalario, ¿no? En el ámbito hospitalario, donde vemos niños que por problemas, tal vez de deglución, ¿no? Que no pueden pasar los alimentos o por una enfermedad que es bastante, ¿no? Estresante para su cuerpo, hace que tal vez no esté cumpliendo con los requerimientos que necesitan. Entonces, es en esos casos puntuales donde sí se complementan con diversos tipos de fórmulas, ¿no? O módulos que se van a dar solamente de proteínas o solo de carbohidratos o fórmulas completas, ¿sí? Pero esto es indicado por un profesional, en este caso el nutricionista. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Porque también se ha visto muchos niños que tienden a llegar ya a un problema de sobrepeso o de obesidad, ¿sí? Justamente por consumir este tipo de alimentos. Es decir, comen muy bien, ¿sí? Están bien en su peso, bien en su talla, pero por ahí alguien le recomendó de que es necesario de que se pueda complementar su alimentación con alguna fórmula, porque tienen omega, porque va a ayudar al desarrollo cerebral, como nos dice mucha publicidad, ¿no? Entonces le doy estas fórmulas, que la mayoría son altas en azúcares, entonces el niño empieza a ganar más peso progresivamente y vemos niños tal vez de 3 2 años con ya problemas de sobrepeso o de obesidad y uno de los factores es justamente el consumo, ¿no? De estas fórmulas, porque suelen tomar una, dos, tres biberones de estas fórmulas.
¿sí? Y también se forma como un hábito, ¿no? No permite de que pueda formar correctos hábitos alimentarios. Como el niño no quiere comer y es mucho más fácil que tome algún tipo de bebida, le doy la fórmula, entonces ya no desayuna, tal vez ya no almuerza o ya no cena, y yo me siento tranquila porque le estoy dando la fórmula, pero no está aprendiendo de una forma correcta a poder interactuar con los alimentos y conocer justamente las texturas, y eso va a afectar, obviamente, más adelante. Entonces, hay que tener en cuenta estos puntos principales, ¿sí? Las fórmulas infantiles no son necesarias para todas las personas y tienen que ser recomendadas, ¿no? Dado ya una evaluación por su nutricionista. ¿Ok? No deberían ser de una venta libre, simplemente sin ningún tipo de recomendación, y tener en cuenta que muchas de las fórmulas también pueden ser altas en azúcares. Bien, pasamos entonces al siguiente punto, que es acerca de las sopas, ¿no? Las sopas, las preparaciones que hacemos comúnmente en casa. La sopa alimenta más que el segundo. Todos cuando hemos sido niños hemos comido de seguro la sopa que nos daba tal vez nuestra mamá, nos daba la abuela. Cuando nos hemos sentido un poco mal, hemos estado resfriados, también nos daban nuestras sopas, ¿no? Y nos hacía sentir mejor, ¿no? Que es un alimento, sí, va a tener nutrientes, efectivamente, ¿ok? Y en muchos casos, ¿no? Está relacionado también al aspecto emocional, ¿no? Me hace recordar mi infancia, me hace recordar, ¿no? Cuando tal vez mi mamá me cuidaba, cuando me sentía mal, entonces al yo consumirlo, obviamente me siento mejor. Pero hablando, ¿no? Energéticamente, una sopa, como lo comparamos tal vez con un segundo, con una papilla, no va a tener la misma cantidad de energía. Entonces, depende del fin que yo tenga, ¿no? Si estoy hablando tal vez de un niño pequeño, como este es en este caso, un niño pequeño tiene la característica de que su estómago es también pequeño, ¿sí? No es como el de nosotros. Por lo tanto, la cantidad de alimentos que yo le voy a dar, ¿no? No van a ser en grandes volúmenes. ¿Sí? Si yo le doy un alimento que tiene un gran volumen, pero no me da mucha energía, se va a llenar, pero no le va a estar dando la cantidad de energía que necesita para que pueda seguir ganando peso, pueda seguir creciendo, ¿no? Por el contrario, a comparación del segundo, que tal vez puede ser un volumen menor, pero sí me va a brindar este tipo de nutrientes que se requieren. Entonces, al yo darle tal vez la sopa en lugar del segundo, no va a estar cubriendo lo que requiere, ¿sí? A diferencia de las papillas, los segundos, las mazamorras, que tienen mayor densidad de energía, es decir, que en poquito volumen me va a dar mayor cantidad de los nutrientes que se requieren. Si eso le sumo, por ejemplo, de que tal vez mi sopa, muchas mamás me dicen, pero mi sopa es nutritiva porque yo le pongo bastantes verduritas, como tengo en la imagen, por ejemplo, tal vez le pongo pollo, ¿no? Y luego lo cuelo y le doy la sustancia y eso le ayuda bastante. No, no hay, hay sabor, un sabor agradable que van a salir, por ejemplo, de los productos cárnicos, de los vegetales, pero nutrientes en sí no va a tener mucho más, es que lo voy a colar y voy a tomar el caldo, ¿no? No va a contener ese tipo de nutrientes. Entonces, eh, es importante para nuestros niños, primero, priorizar los alimentos que sean más sólidos, que tengan mayor cantidad de energía, para que posterior a eso, si aún todavía tiene apetito, ya le puedo dar la sopa, ¿sí? Pero priorizar los alimentos que sean en segundos, que sean en preparaciones espesas, ¿sí? Una mazamorra, un segundo, una papilla. Es por eso que en los niños pequeños se recomienda que se den alimentos como las papillas, ¿no? El puré aplastadito, ¿no? Más no que sea solo caldito o solo sopa o solo infusiones, como si tomara solamente una infusión, por ejemplo. Entonces, ese tipo de alimentos no van a tener la misma energía o no van a alimentar más que un segundo. ¿Sí? En el caso de los niños, debemos priorizar alimentos que sean sólidos y sobre todo que tengan fuentes proteicas, ¿no? Muchas veces en la sopa le añadimos más vegetales, por ahí algunos fideos, sémola o trigo, ¿no? Productos cárnicos a veces le pegamos muy poquito o solamente es como una sustancia, ¿no? Pero eso no nos va a alimentar a nuestros niños que requieren un tipo de nutrientes que sean, ¿no? En mayor concentración, en mayor cantidad y durante todo el día, ¿sí? Entonces, importante. Las sopas lo podemos
poner después de la comida principal, que es el segundo, o podemos reservarlo tal vez para las personas ya mayores, ¿no? Las personas adultas que tal vez ya podemos consumir mayor volumen de alimentos y tal vez con solo el segundo no nos llenamos, entonces ya podemos consumir junto con la sopa, ¿sí? Pero en el caso de los niños pequeños, sí priorizar primero el segundo, ¿no? Es decir, el plato principal, los guisos, etcétera. Y si aún después quiere comer algo, puede ser tal vez la sopa que he preparado para todos en casa. ¿Ok? Muy bien, entonces eso también ya ha quedado claro en este aspecto. Otro de los puntos es en el caso de lo que son los extractos. Este también es bastante conocido, seguro muchos han escuchado, les han recomendado o lo han tomado, ¿no? Probablemente creo que todos hemos consumido en algún momento porque es un tipo de creencia, ¿no? Que viene muy arraigada, ¿no? Es bastante antigua en el caso de los extractos. Específicamente el extracto de beterraga, que es efectivo para prevenir y para curar la anemia, ¿sí? Ahora que la anemia, ¿no? Ha incrementado en su valor, ¿no? En comparación de los otros años, sobre todo en los niños pequeños y en las gestantes, ¿no? Es un problema de salud pública y todos queremos, ¿no? Justamente mejorar nuestra alimentación y consumir alimentos que nos ayuden a prevenirla, ¿no? O si es que ya tiene anemia, que pueda rápidamente superarla. Y este es un alimento del que se habla bastante, ¿no? Por el color rojo probablemente, ¿no? Se tenga la idea de que va a favorecer. Y lo he escuchado inclusive hasta de profesionales, ¿no? Que lo mencionan. Sin embargo, la beterraga es un alimento, ¿no? Un vegetal que nos va a brindar un buen sabor en algunos jugos, nos va a brindar también una cantidad de fibra, de energía, ¿no? Nos ayuda en diferentes tipos de ensaladas, la ensalada rusa, por ejemplo, entre otros, y es bastante agradable. Sin embargo, en este caso específico de la anemia, hablando de la anemia por deficiencia de hierro, que es la más común que tenemos en el medio, va a tener una concentración muy pequeñita. Y además de eso, la absorción de este tipo de hierro que tiene la beterraga, ¿no? Es también un poco deficiente a comparación de otros productos que van a tener una mayor concentración. Entonces, para poder compararlo tal vez con el hígado, con la sangrecita, con el pescado, por ejemplo, tendría que tomarme litros de litros de litros, ¿no? De estos extractos para siquiera tratar de acercarse un poco, ¿ok? Pero nadie va a consumir unos grandes volúmenes de 3, 4 litros durante el día, ¿no? Entonces, es por eso que este tipo de bebidas no nos van a favorecer, ¿sí? Nos van a brindar otro tipo de nutrientes, eso sí, ¿no? Nos da un muy buen sabor, nos ayuda a hidratarnos, nos dan vitaminas, minerales, ¿no? Antioxidantes, pero de igual forma lo puedo bueno, aprovechar cuando lo consumo tal vez en las ensaladas, ¿no? Pero no nos van a ayudar en este caso específico de la por ejemplo, la prevención o de ya curar un caso de anemia, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. No solamente con los extractos de la beterraga, porque también lo he escuchado con otro tipo de extractos que le ponen espinaca, le ponen apio, le ponen zanahoria, etcétera, ¿no? Y que con esa bebida mágica ya estoy libre de anemia. Y no es así, ¿ok? Si es que ya tengo un problema de anemia, ya sea leve, moderado, inclusive severa, se requiere un tratamiento, muy aparte de mejorar mi alimentación, ¿sí? Y en la parte preventiva es consumir alimentos, obviamente, que sí tengan mayor concentración de hierro. No estoy diciendo que la beterraga sea mala, sino que es un alimento bueno, pero en este caso específico de la prevención de la anemia no nos va a favorecer, ¿sí? Entonces, he visto muchos niños, ¿sí? Que a la mamá le da de desayuno, ¿no? 2 tazas de este extracto, luego del almuerzo nuevamente le da el extracto, en la noche otra vez le da el extracto, y ¿cuánto lo consume? ¿Cuánto dura eso? Un par de días, ¿no? 2, 3 días y el niño ya está totalmente cansado del extracto, ya no quiere ver nunca más la beterraga por el sabor, ya no lo quiere comer ni siquiera en las ensaladas después, porque ya lo tienen súper cansado de esta bebida, ¿sí? Y no solo
¿no? No he curado la anemia ni le he ayudado, ¿no? En grandes proporciones, sino que he generado, ¿no? Un rechazo a algún alimento. Entonces, y justamente sin ningún tipo de fundamento. Es por eso que hay que tener en cuenta, ¿no? Que muchos de los dichos, muchas de las bebidas, de los jugos que nos dicen como milagrosos para algún tipo de fin, no va a ser de tan cierto, ¿sí? Hay que dudar un poco y hay que consultar esta información con un profesional, ¿no? Que conozca del tema. Entonces, nuevamente, los extractos de beterraga, ¿no? Son buenos para o la beterraga en sí, no solo en el extracto, ¿no? En ensalada, en preparaciones, es bueno con otro fin, pero en el caso de la anemia no nos va a favorecer. Hay otros tipos de alimentos que podemos priorizar y que sí nos van a ayudar efectivamente. Bien. Y este último de aquí, que nos menciona que es mejor comer la fruta entera que tomarlas en jugos o en zumos, ¿sí? Lo cual es verdadero. Efectivamente. El comer la fruta, ¿no? La fruta en general que va a tener múltiples beneficios, ¿no? Tiene muchas vitaminas, muchos minerales, tiene fibra, es un alimento bastante agradable por el mismo dulzor que tiene y bastante, podría decirse, variable porque lo podemos añadir en diferentes preparaciones, ¿no? En el desayuno, lo podemos añadir en el almuerzo, ¿no? En las medias mañanas, etcétera, y es bastante tolerado y agradable por todas las personas, ¿no? Entre frutas y vegetales. Pero, ¿no? Nos va a dar cierto beneficio el consumir la fruta entera que en tomarlo en jugos, sí. En el caso de los jugos o los zumos, es decir, lo puedo pasar por un extractor o solamente lo cuelo, por ejemplo, cuando hago este tipo de preparaciones, estoy eliminando una parte esencial de la fruta entera, que es la fibra, ¿sí? Esta fibra tiene una función muy importante, que es, en primer lugar, que no haya un pico elevado de la absorción del azúcar que tiene la fruta, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen diabetes, eso lo conocen bien, ¿no? Que justamente las frutas en zumos o en extractos pueden hacer de que su glucosa se eleve rápidamente y estamos consumiendo una proporción mucho más elevada de azúcares a comparación de si consumo una fruta entera, ¿sí? Muchas mamás me han comentado, ¿sí? Que a veces le dan el jugo, por ejemplo, en el momento del desayuno o licúan en la media mañana, porque cuando come la fruta se demora mucho masticando, ¿no? Y le doy a las 9 y son las 9:30, 9:40 y sigue ahí con la mandarina, ¿no? Con el plato, con plátano comiendo, ¿no? Entonces, como se demora mucho y yo no tengo mucho tiempo, entonces lo licúo, ¿no? Y en 10 minutos ya se acabó el jugo con la cañita y ya está. Entonces, no se está favoreciendo esa masticación, ese hábito, ¿sí? Y eso tiene una gran importancia, sobre todo con el riesgo de sobrepeso y de obesidad, que lamentablemente lo están sufriendo muchos niños, ¿no? Desde edades bastante tempranas. Al uno darle un zumo, un jugo de fruta, estoy, ¿no? Haciendo que no se tenga una adecuada masticación y por lo tanto voy a consumir más rápido de estos productos, ¿sí? No se va a regular el apetito de una forma correcta. Además, que en muchos de estos jugos, ¿no? Voy a añadir una gran cantidad de fruta que tal vez es más difícil para un niño comerlo entero, pero cuando es licuado sí lo consumo. Y aparte, le añado azúcar, ¿no? Le estoy añadiendo azúcar, o le añado miel, o le añado algarrobina, u otros tipos de azúcares. Finalmente, todos ellos son azúcares, ¿no? Ya a la preparación en sí que tiene azúcar de la propia fruta. Entonces, si eso lo hago de forma frecuente y no estoy enseñando los hábitos adecuados para poder masticar la fruta, ¿no? Entonces no estoy dando unos buenos hábitos, ¿no? A nuestros niños y más bien estoy generando el hábito de consumir alimentos que sean altamente calóricos, ¿sí? Y que a la larga pueden generar este problema de sobrepeso o de obesidad, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Tras dejar que el niño mastique, que pueda, ¿no? Conocer el alimento en sí, porque he visto también muchos niños que siempre han visto, ¿conoce la papaya? Sí, me dice.
lo tomo, ¿no? En jugo. Pero cuando se les muestra la imagen de la papaya, ni siquiera conocen cómo es porque nunca lo han consumido de forma entera. No saben cómo es la textura, no, el color sí lo conocen, ¿no? Pero no saben cómo es el sabor así al natural, ¿no? No saben que tienen pepitas, que tiene cáscara. Entonces, eso es importante que nuestros niños puedan aprender, ¿sí? De igual forma en el caso del resto de los alimentos, ¿no? Las fresas, los arándanos, el aguaimanto, otros productos, tratar de darlos enteros, ¿no? Obviamente, si son niños muy pequeñitos, hay que trozarlos, hay que picarlos para evitar de que haya un problema de atragantamiento, pero sí es importante que lo consuman, e inclusive consumirlo, ¿no? Con la cascarita, porque eso también que muchas mamás le pelan la manzana, le quitan la cáscara solamente para que coma la pulpa, porque a mí me lo daban también de esa manera a mí, entonces mi niño también lo va a comer igual, ¿no? Entonces es importante que se consuma la fruta entera, que se conozca bien el alimento. Ocasionalmente que se consuma un jugo no pasa nada, pero licuarlo todo o pensar de que un jugo, como va a ser más concentrado, un zumo es mejor, no, no es una buena opción, ¿ok? Entonces, estos son los puntos principales en cuanto a estos mitos, ¿sí? Y hay infinidad de mitos más en cuanto a lactancia materna, en cuanto a alimentación, ¿no? De la mamá, en cuanto, por ejemplo, a diversos tipos de situaciones, por ejemplo, con un alimento específico, ¿no? ¿Qué tal alimento me ayuda a esto, me ayuda al otro, ¿no? Que pueden afectar, ¿no? Que tenga una alimentación que sea adecuada, que pueda hacer de que no le dé la presentación de tal alimento en sí, o le dé más de un producto cuando tal vez no es necesario, no es adecuado, ¿no? Entonces, es importante buscar información que sea correcta. Este tipo de sesiones que estamos ahora nos ayuda bastante a poder interactuar y a poder resolver estas dudas y también porque ustedes puedan buscar, tal vez ven videos en YouTube, en TikTok, en redes sociales en general, que no siempre son brindadas por un profesional, que tal vez a ellos les ha funcionado o que tal vez no eh, pueden dar algún tipo de promoción de algún tipo de producto, pero que no son adecuados porque no es un profesional de la salud, no es un nutricionista para hablar acerca de un alimento. ¿Sí? Entonces, buscar información correcta, consultarlo con el profesional de la salud, con su nutricionista, va a ayudar a que puedan aclarar ciertas dudas. ¿Sí? En cuanto a la alimentación. Bien, igual le agradezco. Nosotros somos Nutrición a Todo Terreno, soy Ana Toribio, y de igual forma pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan encontrar esta información que es correcta. Muchas gracias. Bien, tenemos ya una pregunta desde YouTube. Verónica pregunta, para un niño de 10 años, ¿es bueno que coma atún filete enlatado? Ok. Sí, a la señora Verónica, efectivamente, los productos enlatados, como es en el caso del atún, son una buena presentación, pero hay que ver también la frecuencia con que se van a consumir. O sea, lo puede comer y es nutritivo y es adecuado, sí, ¿no? Pero podemos también ir incluyendo otro tipo de alimentos, como por ejemplo el mismo, ¿no? Consuma un par de veces en la semana, no sucede nada. Cuando hay un abuso de esos productos, porque también recordemos de que el atún enlatado, ¿no? Va a tener también mayor cantidad de sodio, ¿no? De sal, ¿no? Para su conservación podría generar algún tipo de problemas si se consume no solamente el enlatado, pero con un par de veces en la semana no sucede nada y se puede incluir también otros productos como el mismo pescado, ¿no? El mismo pescado en las preparaciones que se puede incluir ya sea en el pan, ¿no? En el desayuno o puede ser añadido a las preparaciones del almuerzo o la cena. Gracias, licenciada. Tenemos una pregunta una persona que está levantando la mano para que pueda activar su audio. Buenos días, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos. Muy bien, buenos días. Bueno, felicitar al licenciado por la exposición. Lo que quiero preguntarle son dos preguntas. Lo primero es que yo soy médico y nosotros en la consulta tenemos pues de cada 10 niños que vienen a la consulta, 10 tienen el problema del no querer comer. Incluso este es una, no diría una patología, sino es un hábito casi costumbre que nosotros vemos en el día a día. Incluso cuando hay congresos de pediatría, siempre hay pues un capítulo donde no agarran el tema del niño que no quiere comer, donde
incluye el psicólogo, el psiquiatra, el pediatra y el nutricionista. Eso, por favor. Y la segunda pregunta es, ¿qué nos puede comentar con respecto a los estimulantes del apetito? Porque la madre siempre recurre a las farmacias o al personal especializado, en este caso al médico pediatra, para que le puedan dar estimulantes del apetito que hay en el mercado, ¿no? Gracias. Ok, gracias por las preguntas. Efectivamente, es bastante amplio, ¿no? El tema del niño que no quiere comer, como se menciona, ¿no? No solamente es el tema alimentario, sino van a influir muchos aspectos, como mencionaba. El psicólogo, la parte psicológica es un tema en realidad bastante importante y que en experiencia puedo decir que también afecta bastante, ¿sí? En el caso del tema alimentario, puede ser uno de los casos que haya sido una enfermedad reciente. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen algún tipo de enfermedad y que durante las semanas, durante la enfermedad y semanas posteriores, puede ser de que el apetito esté un poco disminuido, ¿sí? Eso es propio también de la recuperación de la enfermedad. Hay que analizar también como patrón del niño del consumo, porque muchas veces se tiene que ver, por ejemplo, si está almorzando a cierta hora, pero una media hora antes, tal vez cuando sale del colegio se le está comprando algún tipo de dulce, ¿no? Obviamente, cuando llega a casa no va a consumir lo que debería. O a veces en los refrigerios, en las loncheras, le estoy dando un volumen elevado, prácticamente un plato de comida o un desayuno o almuerzo más. Entonces el niño termina de comer todo su refrigerio, ¿no? A las 10, 11 de la mañana. Y cuando llega al almuerzo, a casa, ya no tiene apetito, ¿no? Entonces es importante toda la comida, todo es lo que está consumiendo durante todo el día, los hábitos que se tienen y también, ¿no? Cómo es por decirse, el entorno. Muchas veces también he visto que se vive, ¿no? Tal vez la mamá, el papá, pero en otro piso superior se tiene a los tíos, a los abuelos. Entonces el niño no quiere comer, ¿no? No quiere comer con los papás porque sabe que cuando llega ese tío, la tía, los abuelos, cuando sube, ahí le van a dar otro tipo de alimentos, ¿no? Les van a tal vez dar algún dulce, les van a freír los alimentos que les gusta, obviamente la conducta alimentaria va a verse alterada. Entonces se tienen que ver muchos aspectos en cuanto a ello. Se tiene que preguntar, ¿no? Y ver todos esos aspectos y muchas veces podemos identificar que no solamente es el tema tal vez de los alimentos inadecuados o del volumen de las comidas o de alguna enfermedad o que tiene anemia, parasitosis u otros, sino también son otros factores que van a tenerse en cuenta. Y cuando se identifica ello, ¿no? Y se mejora, y se dan los consejos, ¿no? Ello, vemos que esa alimentación mejora. ¿Sí? En cuanto a lo que son los estimulantes del apetito, muchos de ellos, por ejemplo, tienen que es el hierro, ¿no? Algunos tipos de vitaminas, como es el complejo B, que en una alimentación deficiente suelen estar disminuidos, ¿no? El complejo B es un tipo de vitamina, ¿no? Que tenemos que ir incluyéndolo en nuestra alimentación, lo podemos encontrar en muchos tipos de vegetales y de productos de fuente de origen animal. Entonces, en un niño que tiene una alimentación que no es variada, que consume tal vez ciertos tipos de alimentos nada más, en esos casos puede estar disminuido. Y obviamente, al consumir este tipo de elementos, ¿no? De multivitamínicos o los estimulantes del apetito, va a mejorar esta sensación de querer comer más, ¿no? Entonces, importante que sí, en ciertos casos se puede dar la recomendación, pero también es importante de que no solamente dependa siempre de este tipo de jarabes, sino que se pueda mejorar la alimentación, incluyendo estos alimentos que son fuente de estos tipos de vitaminas, ¿no? De minerales, para que de por sí se vaya regulando este tipo de alimentación. Gracias, licenciada, por Ujú. la respuesta. Una siguiente pregunta de Aide. ¿Cómo saber cuánta cantidad de proteína brindar a nuestros niños, dado que en exceso también es contraproducente? Ok, eso, bueno, va a depender obviamente del requerimiento de nuestro niño, ¿no? De nuestra la edad, del peso de nuestro niño, ¿no? La actividad que realice, ¿no? Va a ser diferente tal vez de un niño pequeño de menos de un año, a un niño de 6 años, a un niño tal vez ya que está en la preadolescencia, ¿no? En la pubertad, que tenga 11 años.
obviamente va a ser diferente la cantidad de energía y de proteínas que se requieran. Pero, ¿no? Entre los consejos útiles, obviamente eso se va a poder ver durante la atención, la consulta nutricional, pero entre los consejos puntuales que podemos dejar acá es que eh, usualmente comemos menos de lo que deberíamos, todos en general, ¿sí? Tenemos el hábito de comer muy poca cantidad de fuentes de proteínas, ¿sí? Ya sea del pollo, el pescado, lácteos o huevos, ¿sí? Entonces, son puntos que en el caso de los niños también hay que tener en cuenta y priorizar dentro del plato, tratar de que se pueda consumir la porción de la fuente proteica y luego el resto de los alimentos. Gracias, licenciada. Otra siguiente pregunta de Jonathan. ¿Cómo se podría brindar frutas que no le gustan al niño? Ok, entre las estrategias que se tienen para poder brindar, ¿no?, estos alimentos a niños, ¿no? Hay muchas. Va a depender obviamente de lo que va aceptando nuestro niño o no. Hay niños que aceptan algunos tipos de frutas, ¿sí? Hay algunos que tienen tal vez el sabor muy ácido, ¿sí? Como por ejemplo las naranjas, el kiwi u otros, que pueden ser que el sabor es muy pronunciado, muy fuerte. Justo de mala suerte le tocó una naranja que sea muy ácida y ya tal vez no lo rechace en un inicio. Pero es importante que se pueda, ¿no?, la repetición, que se pueda seguir brindando. Mientras más repetición y presentación del producto haya, hay más oportunidad de que lo pueda aceptar. Entonces se puede ir añadiendo, si es que no lo consume así de por sí entera la fruta, se puede añadir uno picadito, ¿no? En primer lugar, se puede dar picado y también con otro tipo de frutas. Probablemente si lo pongo con una fruta que sí me ha aceptado, que sí conoce, usualmente se suele dar este problema cuando es un alimento nuevo, tal vez nunca he probado el aguaimanto, nunca he probado los arándanos, pero lo pongo, lo presento junto con otro alimento que se ha comido, tal vez el plátano o la mandarina, entonces hay oportunidad que tal vez pruebe uno. Si ya comió uno, no hay problema, está bien. ¿Sí? Y ya no quiere comer más, ok. En otro momento del día u otro día lo puedo brindar, ¿sí? Si me lo rechaza, tampoco hay problema, ¿no? Ya en otro momento lo va a poder aceptar. Y también ver que el resto de la familia lo consume, ¿no? Si le voy a dar a mi niño, también lo tengo que comer yo, lo tengo que comer la mamá, el papá, los tíos, el resto del entorno con el que vive el niño, ¿no? Si ve que todos lo consumen, que nadie le pone una cara de desagrado al alimento, ¿no?, y que lo ve frecuentemente, que todos lo comen, hay más oportunidades que el niño lo pueda consumir, ¿sí? De igual forma, ¿no?, al momento de incluirlo, por ejemplo, junto con otros tipos de alimentos, mencionamos en las frutas, en los refrigerios, en el desayuno, ¿no? Ahora que están de moda también los panqueques, ¿no? Se pueden incluir, por ejemplo, con ese tipo de frutitas de a pocos, ¿sí? Hasta que ya lo pueda tal vez aceptar un poco más y se lo pueda brindar solo en otro tipo de preparaciones, ¿no? Ya en producto entero. Gracias, licenciada, por la respuesta. Otra siguiente pregunta de Sibel es, ¿se podría endulzar con dátiles algunos alimentos como mazamorras, ya que es también un alimento natural? Con dátiles, dátiles, sí, efectivamente se puede ir incluyendo como frutos naturales para añadir a algunas preparaciones, ¿no? Efectivamente, no necesariamente tenemos que añadir azúcar a todas las preparaciones o miel, como se tiene la idea de que la miel también es mejor y por lo tanto lo consumo más y mayor volumen, finalmente van a ser azúcares. Otros tipos de productos como los dátiles, el plátano, por ejemplo, también que es un poquito más maduro, es también más dulce y a veces si lo añado a alguna preparación, también lo puedo endulzar. Efectivamente, se pueden ir añadiendo, ¿no? Obviamente no en concentraciones muy elevadas como cualquier otro tipo de producto, pero sí, es una muy buena opción. Gracias, licenciada. Gaby pregunta, si mi hijo de 4 años tiene diarrea, ¿qué le puedo dar en el desayuno? Ok, las enfermedades diarreicas, sí. Em, ¿Qué le podemos dar? Bueno, en primer lugar, hay productos que van a tener una fibra que es soluble, ¿sí? No es necesario que se restrinja todo tipo de vegetales, todo tipo de frutas, ¿no? Como muchas veces se suele hacer, ¿no? Y que solamente consuma tecito y tostada y nada más, sino que
Por ejemplo, algunos productos que van a estar con las pectinas, que van, por ejemplo, en las manzanas, en lo que son eh, en los melocotones, hay unos que son parecidos a ellos, me fue el nombre en ese momento, pero se pueden hacer mazamorras de ellos. Por ejemplo, un cocimiento de arroz, las famosas panetelas, la habrán escuchado, ¿no? Que se le añade también las zanahorias, se le añade también canela u otros productos. Ese cocimiento de arroz también favorece a que se pueda favorecer a disminuir, ¿no? Lo que es el problema diarreico. En el caso de estos frutos que hemos mencionado que tienen esta fibra, que es un tipo de fibra soluble, va a favorecer este problema gastrointestinal. Entonces se puede ir incluyendo. Y obviamente otro tipo de infusiones, como es en el caso del té, no tan cargado, obviamente, se puede ir incluyendo como algún tipo de infusión durante las horas de la mañana, tanto para mantenerse hidratado como para favorecer a que no haya este problema gastrointestinal. Y los productos que sí o sí que tenemos que ir evitando van a ser productos altos en grasas, por ejemplo. Preparaciones que puedan ser con mayor irritantes a la mucosa intestinal, como por ejemplo aderezos, ¿no? Que tengan mucho aceite, muchos condimentos, sazonadores que tal vez le han añadido a las preparaciones, que puedan generar de que haya más de este tipo de problemas. O lácteos enteros, hablando por ejemplo de la leche, ¿no? Entera en sí, cuando ya se tiene este tipo de problemas, pueden generar de que haya un poco más de estas molestias. Sí. Gracias, licenciada. Ujú. Isabel pregunta, mi hijo tiene 6 años, está con sobrepeso, tiene mucho apetito en la noche y en la mañana no quiere comer mucho. ¿Cómo puedo cambiar ese hábito? O sea, se consume más durante la noche que durante la mañana. ¿No? Tenemos que ver el caso de los horarios, ¿sí? Muchas veces está asociado a un tema de ansiedad, ¿sí? Que suele darse por muchos factores. Por ejemplo, en el caso que podría ser durante la noche, pues tendríamos que ver, por ejemplo, que tal vez durante las horas de la mañana, obviamente está en el colegio, ¿no? No hay tal vez contacto con muchos alimentos, pero ya llegando a la hora de la noche, está con el resto de la familia, puede ver tal vez mayor variedad de alimentos en los tipos de alimentos que se consumen en casa, ¿sí? Entonces, y tal vez los horarios que se tienen, se comen mucho más durante más tarde, es decir, se come más volumen y mucho más tiempo para comer. Hay niños que se duermen a las 11 12 de la noche y están comiendo todavía hasta las 11 de la noche, ¿no? Y obviamente para el día siguiente ya no tienen apetito porque han comido gran cantidad de alimentos y muchas veces esos alimentos son altos en calorías, altos en grasas, va a hacer de que la digestión demore, ¿no? Y comen y duermen y el día siguiente amanecen bastante llenos aún, ¿no? Con pesadez, porque esos alimentos altos en grasas tienden a ser de que el vaciamiento gástrico sea mucho más largo, es decir, que demora mucho más en digerir y el día siguiente sienten esa sensación de pesadez, ¿no? De malestar, y ya se llega la hora para poder ir al colegio y ya no tomo nada. Tal vez solamente tomo la media taza de avena o de leche y eso, y ya no como nada y me llevo todo en la lonchera. Y el día siguiente se tiene la misma rutina. Entonces, es todo un ciclo que se va a mantener si es que no hago cambios. Uno, por ejemplo, en los horarios. En el caso de los niños, hay que tratar de que se mantengan horarios fijos en las comidas. Y por el caso de sobrepeso, más que evitar o quitar algún tipo de alimento o un tipo de tiempo de comida que no hay que tratar de buscar actividades que también, actividad física que favorezca a también la disminución de esta ansiedad, mucho tipo de ejercicios al aire libre, tal vez a este niño le gusta jugar fútbol, tal vez le gusta patinar, tal vez le gusta hacer algún tipo de actividad, ¿no? Al aire libre, baile u otros, o simplemente hacer las caminatas, empezar a hacer caminatas, ¿no? Eh, Podemos ir de forma escalonada, llegando a cierto tiempo, va a hacer también a que esa ansiedad tienda a disminuir y sea un gasto de energía, ¿no?
juegos en casa. Muchos de los niños también les gusta juegos, pero tal vez estamos más en los juegos de video, ¿no? O en el celular. Buscar, así como eran los juegos tradicionales de fútbol, de saltar soga u otros tiempos, no solitos, sino con alguien más en la familia. Por eso es importante que se dé el tiempo, ¿no? Con el papá, la mamá, el cuidador, para poder hacer cumplir con toda esta rutina en cuanto a la actividad y mejorar en cuanto a los horarios. Va a favorecer bastante. Gracias, Ujú. licenciada. Respondiendo un par de preguntas más para finalizar. em, mi lady comenta, ¿qué dieta sugiere para niños de 5 años con hipercalciuria con bajo peso? Hipercalciuria con bajo peso. No, eso tendríamos que, como es algo específico, tendríamos que ver cómo está, ¿no? En su situación ya de que hay un estado de bajo peso. Entonces, en este caso, tendríamos que manejar las porciones, ¿no? En cuanto a lo que se está consumiendo y tendríamos que ver apetitos, afectando, ¿no? En alguno de estos casos, que haya una disminución en el peso. Entonces tenemos que ver nuevamente los patrones de conducta, qué es lo que se está consumiendo, si tal vez hay alimentos que no tienen una buena densidad de energía, entonces se puede ir mejorando este aspecto, sumado con el problema de la hipertensuria, ¿no? Entonces teníamos que ver limitar algunos alimentos que puedan afectar a este tipo de problema en sí, pero como le digo, como es algo mucho más específico, sería adecuado que se pueda ver este entorno en cuanto a una atención para que se pueda hacer de una forma mucho más integral. Gracias, licenciada. Otra pregunta es de Karina Herrera. Mi niña está con dengue, tiene mucho prurito. ¿Qué le puedo dar de comer? Ella tiene 11 años, a pesar que está tomando el alergical, tiene el prurito. Ok. Sí, el estado del dengue, lamentablemente, se tiene aún elevado en todos lados en realidad, puede generar diversos cambios en el consumo. En el caso del prurito, ¿no? De ese tipo sarpullido que da ya al finalizar esta enfermedad, ¿no? No va a hacer que o sea, no un alimento en sí no va a generar de que se elimine o más bien que se pueda producir mucho más, a menos de que se tenga una condición previa de algún tipo de alergia, ¿sí? Entonces, sí, es normal, obviamente, de que este tipo de sarpullido pueda ir manteniéndose y va a ir disminuyendo con el tiempo, pero lo que nos va a favorecer es la hidratación, ¿sí? El mantenernos hidratados va a favorecer a que también nuestra piel no tenga esa sensación de malestar o que haya un tipo de descarnamientos, etcétera. Y obviamente el consumo de frutas y de vegetales está incluido como parte de esa hidratación, ¿sí? Entonces, hay alimentos o mitos, se podría decir también en relación a esto, porque he escuchado de que dicen no comas pescado, no comas chancho, no tomes leche, no comas huevo, porque esto va a generar de que haya mayor sensación de la picazón o que eso se va a extender mucho más. Y eso no es cierto. ¿Ok? Entonces, lo que sí, mantenernos hidratados, mantenernos con el consumo de vegetales y frutas y bueno, con la medicación que se le ha brindado, que es parte en realidad, ¿no? De este proceso de la enfermedad que ya está terminando, pero sí, que lamentablemente es parte del proceso. Muchas gracias, licenciada, por las respuestas. En estos momentos ya cerramos la sesión y la parte de las preguntas, pero igualmente si desean ver la grabación, lo estamos dejando en nuestro canal de YouTube. Y bueno, para cerrar la sesión, quisiéramos que la licenciada nos pueda brindar sus palabras finales y poder finalizar. Bueno, principalmente agradecer a todas las personas conectadas, ¿no? Somos más de 90 personas aquí en el Zoom, de seguro muchas más personas en YouTube y han quedado muchas preguntas por responder. Sí, es un tema bastante interesante y extenso en realidad. Hemos tocado algunos puntos principales, ¿no? Y bueno, les aliento a que sigan buscando información correcta y, bueno, en mi caso agradecer
a todo el equipo de Senate y de igual forma pueden ubicarme entre las plataformas de nutrición a todo terreno en todas las redes sociales.